Nos- Buenas tardes ya. ¿Cómo están? ¿Bien? Es un hermoso día, ¿cierto? De sol. Un poco neblina, pero con sol. Bien, quería introducir el último sermón de la serie Personas de Barro. Se han tratado de biografías de personas de la Biblia que con sus virtudes y defectos han servido al Señor. Quería empezar con un comentario, una pregunta. ¿Saben lo que son las fake news? Fake news, ese concepto. Es un concepto que significa noticias falsas, ¿ya? Pero es un tipo de noticia falsa en especial, que es el tipo de noticia falsa que se difunde por las redes sociales y viaja muy rápido. Al ser una noticia que viaja por las redes sociales, viaja a todo el mundo de manera inmediata. No necesita otro mediador, que es Internet. Pero las fake news siempre han existido, ¿ya? Quería comentarles que el personaje sobre el que vamos a hablar hoy día, que es Salomón, ha sufrido de fake news. ¿A qué me refiero? Han habido libros escritos en su nombre. Por ejemplo, el libro de Sabiduría de Salomón, es un libro apócrifo que está en la Biblia católica, que está en estos libros extra que se llaman deuterocanónicos. Las Odas de Salomón, unas canciones de alabanza al Señor, también están escritas en su nombre, y también libros oscuros de magia negra, escritos supuestamente por Salomón, que se llama Las Clavículas de Salomón, un libro de magia negra de la Edad Media. Supuestamente como autor tenía a Salomón, y por último, secretos que se han transmitido en sociedades secretas que vienen del constructor del templo de Salomón, que se llama Hiram Abif. Estas sociedades inspiraron la novela de Dan Brown que se llama La llave de Salomón, y él inventó más cosas sobre Salomón, ¿ya? Entonces tenemos un montón de obras supuestamente asociadas con él, y también historias falsas sobre Salomón. Hay una historia que nace de hechos que se asemejan a la realidad, ya que dicen que él tuvo un hijo con la reina de Saba, que aparece en la Biblia, ¿ya? Que se llama Menelik. Este hijo fue invitado a la corte de Salomón y Salomón le mostró el arca del templo, ¿ya? El arca del pacto, de la alianza. Y le dijo: yo, hijo, te voy a premiar con una copia exacta del arca de la alianza. Pero Menelik era tan astuto que cambió el arca, la copia del arca, y se llevó para la casa el arca original. Y esa copia quedó con Salomón en Jerusalén. Por lo tanto, el arca original está hoy en día en la iglesia Santa María de Sion en Etiopía, porque se la llevó el hijo de Salomón. Ya, estas historias son fantásticas, son fake news, como les decía, pero Dios no nos quiso dejar nada oculto, ¿ya? Dios nos reveló todo lo que quería revelarnos de Salomón, y tenemos mucha información que está en la Biblia. Vamos entonces a este rey, que fue el tercer rey de la monarquía israelita. Después de Saúl y de David vino Salomón. Su verdadera historia, no la historia falsa, está en el primer libro de Reyes del 1 al 11 y en el segundo libro de Crónicas 1 al 9, siendo estos textos los únicos que tienen la verdadera historia del monarca. Vamos a ver el siguiente orden. Ya, síganme en el orden. Primero vamos a hablar de sus comienzos, su nacimiento y su ascenso al trono, luego de sus obras de bendición, sus obras de maldición y una conclusión. ¿Me siguen? Esto es el bosquejo completo de lo que voy a hablar hoy día. Sus comienzos, su nacimiento. No sé si recuerdan que él nació en un contexto de un matrimonio con Betsabé. David y Betsabé habían tenido una relación ilícita de la cual nació un hijo. Ese hijo murió y David
antes de que este hijo muriera, se arrepintió, estuvo una semana con oración y ayuno. El hijo finalmente murió porque eso era lo que había decretado el Señor a través del profeta Natán. Y, sin embargo, les nació un nuevo hijo, a David y a Betsabé. Y este nuevo hijo fue llamado Gededías. Gededías fue el nombre que el Señor le puso, que significa amado, y dice el texto, conocido también como Salomón. Así que tenemos, el primer nombre de Salomón fue amado. En Primera de Crónicas 22 habla de que Salomón viene de la palabra shalom, que significa paz, la palabra hebrea. Y en 2 de Samuel 12 también habla de otra palabra, otro nombre, que significa, el nombre de Salomón viene de Shilem, que es una palabra, las mismas letras consonantes, pero con otras vocales. Y eso significa reemplazar y restaurar. Así que el nacimiento de Salomón tiene la idea de reemplazar y restaurar la pérdida del Señor. De este primer hijo que tuvo David con Betsabé, de alguna manera el Señor se compadece de David, se compadece, a pesar de que había sido un hijo concebido en una relación pecaminosa, como veíamos la semana pasada, y le da este reemplazo a este hijo para que puedan regocijarse en él, porque es un hijo bendecido, porque es un hijo que nace para ser rey. Entonces vemos en el nacimiento de Salomón 3 nombres de él. Shalomó, que es paz, Shilem, que es el reemplazo o restaurador, y Gedidías, amado de Jehová. Vimos en el texto cómo él pide sabiduría. ¿Por qué? Porque él va a ser rey. Su ascenso al trono se relata en Primera de Reyes 1. Y tenemos que, en este relato, el Señor actúa con él igual que con otros hombres de barro, igual que con otros personajes de la Biblia. Por ejemplo, con David. David era el menor de 8 hermanos y era despreciado por sus hermanos. Aún así fue el favorito de Dios y elegido por él para ser rey. ¿Ya? Anteriormente, el débil Jacob fue elegido por Dios en vez de su hermano primogénito, Esaú, quien era cazador, velludo, fuerte, así se describe en la Biblia. Sin embargo, el Señor prefiere al hermano más débil. Incluso antes, Isaac, frente a su medio hermano Ismael, que también era un cazador fuerte, eligió a Isaac, que era el hijo de la promesa. De la misma manera, Salomón no era el hijo mayor de David, no era el favorito humanamente hablando, ¿ya? Pero sí era el favorito de Dios, ¿ya? Demuestra la misericordia que tiene el Señor por este niño. El ascenso en Primera de Crónicas relata que fue el elegido de Dios. Es un relato bastante pacífico el de Primera de Crónicas. Recordemos que estamos viendo más de una fuente, las crónicas y los reyes. Entonces cada uno da luces distintas sobre el personaje. Entonces en Crónicas dice que el elegido de Dios y simplemente es quien va a ser rey. Pero en Primera de Reyes habla de una tensión humana. Leamos Primera de Reyes, versículos 5 al 6. Salomón, decíamos, no es el hijo mayor de David. Y en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5 6, dice, Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Versículo 6. Adonías, que había nacido inmediatamente luego de Absalón, era muy parecido. Y aquí remata David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. O sea, era un niño consentido, era un niño malcriado, egocéntrico, que ahora se vio en esta situación de ser el hijo mayor y dijo, yo voy a ser rey, autoimpuesto. Era el gran rival de Salomón. Incluso hace una especie de banquete, una fiesta para decir, va a empezar mi reinado pronto. Y no invita a quienes apoyaban a Salomón. No invitó ni a Natán, ni el profeta de la corte de David, y obviamente no invitó a Salomón. O sea, era un rey un postulante rey,
hermano de Salomón, autoimpuesto, que estaba en contra del designio de Dios, porque eso era lo que el profeta había dicho. Natán y Betsabé habían convencido a David de que le diera su bendición al reinado de Salomón. Todo esto termina con un baño de sangre, ¿ya? Una escena que parece más de una película del Padrino, una cosa así. El resultado es Adonías y Joab, su general, su principal militar, son ejecutados. El sacerdote Abiatar, que él tenía su sacerdote propio, es exiliado y reemplazado por el sacerdote, ya les voy a decir el nombre, Sidón. Del relato bíblico podemos ver que a pesar de que Salomón es elegido, esto lo podemos aplicar también a nuestra vida, porque el hecho de ser elegido no significa que no van a haber guerra contra nosotros. Nosotros somos como iglesia los elegidos de Dios. Sin embargo, en Efesios 6 se nos dice claramente que estamos en una guerra espiritual. En el versículo 12 dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y se nos nombran nuestras armas también en Efesios 6, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu y la oración. Sin embargo, el hecho de que tengamos guerra no quiere decir que eso pueda quitar el propósito de Dios. Salomón llevó a cabo su propósito porque estaba Dios detrás de él y él era el elegido de Dios. Bien, eso es el comienzo. Hemos visto el nacimiento de Salomón y su ascenso al trono, no sin dificultades, no sin una pequeña guerra civil, pero él sale triunfante. Él llega al trono. Veamos ahora sus obras de sabiduría. La primera de ellas, sus obras de bendición. La primera de ellas son lo que él hace con su sabiduría. Salomón es el rey sabio, ese es su apodo, podemos decir. Escribe libros que están en la Biblia que son maravillosos. El Cantar de los Cantares se atribuye a su juventud, los Proverbios a su adultez y Eclesiastés al final de su vida. Es como una obra de vejez. También tiene 2 salmos, el 72 y el 127. Y en Primera de Reyes 4:32 dice que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. ¿A dónde están? No lo sabemos. Me encantaría tener esa biblioteca. En Etiopía capaz que esté. Dice que el versículo 33 de Primera de Reyes 4 disertó acerca de las plantas, del hisopo, o sea, de los honguitos que crecen en los muros, bestias, aves, reptiles, peces. Él era una universidad andante. Dice, los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón, enviaron a sus representantes para ir a escucharlo. También existe un libro de historia sobre Salomón que dice Primera de Reyes 11:41, el libro de los hechos de Salomón. O sea, el hombre, como se diría hoy día en las redes sociales, era un productor de contenido. Tenía un montón de libros acerca de él, libros escritos por él y obras. Pero tenemos lo esencial, lo que el Señor quiso conservar para nosotros, está en la Biblia. Leímos Primera de Reyes 3, del 5 al 15. El nombre de Salomón, asociado con sabiduría, no es algo que tiene mérito propio, es algo que él pidió al Señor. Yahvé le ofrece lo que quiera a Salomón en sus sueños. Y Salomón le pide un corazón entendido para juzgar a este gran pueblo que es el pueblo de Israel. Y para discernir lo bueno y lo malo, que es lo que él dice que no tiene ni siquiera para sí mismo, ni siquiera discierne lo bueno y lo malo para su propia vida. Entonces, a Dios le agrada esta solicitud y se la otorga. Y inmediatamente después, en el texto siguiente, 1 Reyes 3, versículo 16, se demuestra esta sabiduría. 2 mujeres que son descritas como prostitutas llegan con
una solicitud. Había un hijo muerto y un hijo vivo, un bebé. Y Salomón discierne, escucha que una de ellas dice que su hijo estaba con ella y le fue cambiado por el hijo de la otra y le pusieron un niño muerto en vez de el hijo de ella que estaba con la otra mujer. O sea, sufrió una permuta de su hijo bebé que había muerto supuestamente. Pero ella reconocía que el hijo vivo se le habían quitado y le habían puesto un hijo muerto. Salomón dice, pártanlo en dos, y la verdadera mamá, su naturaleza maternal, afloró y dijo, no importa que ella se quede con el bebé. Y Salomón reconoce que ella es la verdadera mamá, la que dice eso, porque una mamá en su naturaleza, en su celo por la vida de ese niño, no va a permitir que muera en esa situación. Esta fama empezó a hacerse mundial. El gobierno de Salomón también produce paz y prosperidad. En 1 Reyes 4 dice el versículo 20, los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar y abundaban la comida, la bebida y la alegría. Parece un 18 de septiembre eterno, ¿cierto? Ahora con este clima primaveral, me acordé del 18 de septiembre y esta fiesta eterna que vivía Judá e Israel en ese tiempo. Dice el versículo 25, Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Hay un dicho antiguo de nuestros abuelos, de estar tranquilo bajo la parra, ¿cierto? No sé si es un dicho santiaguino, no me siguen, pero estar debajo de la parra es estar tranquilo con tu casa, con tu tranquilidad, ¿cierto? Así estaba Israel y Judá, estaban con tranquilidad y estaban con alegría también. Su fama llegó tan lejos que la reina de Saba llegó a escuchar de él. Cuando oyó sobre Salomón y su sabiduría, ella también era una mujer sabia, entonces vino a poner a prueba esta sabiduría de Salomón, pero él pudo responder todas sus respuestas. ¿Cómo llegó Salomón a ser tan sabio? Es lo que nosotros estudiamos anteriormente, que es que él le pidió a Dios en un sueño, se le apareció de esa manera en una época que todavía Dios tomaba contacto directo con sus elegidos, con sus ungidos. Y él, sin haber leído Santiago 1:5, siguió esta indicación del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Santiago 1:5? Nos dice a nosotros, para que participemos de esta sabiduría, dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. También hay otro pasaje en Santiago 4 que dice que tenemos que pedir bien, no para nuestros deseos egoístas. Salomón no pidió para sus deseos egoístas y el Señor le concedió igual riqueza. Así que Él es el dador de todo. ¿Bien? Esa es la primera obra que hace, gobernar de manera sabia. Otra obra, que son sus construcciones, su palacio y su templo. Tenemos dos grandes construcciones que se describen en su reinado. Es interesante que el palacio le toma 13 años en contraste con los 7 que le toma el templo. O sea, parece que está un poco más enfocado en sí mismo que en el templo, pero aún así, a pesar de que tomó casi el doble de tiempo en construir su palacio que los 7 años del templo, aún así era un sueño hecho realidad. Ver el templo de Dios. Recordemos que la designación como constructor del templo fue en vez de su padre David. En los libros de Reyes y Crónicas dice que David es un derramador de sangre, que él no va a construir el templo. Entonces un hombre que no era de guerra debía construir el templo. Esto, hermanos, es una tragedia. Si amamos al personaje de David, vemos que él es un adorador. Él soñaba con su templo. Miren lo que nos escribió, las notas que dejó dentro de los salmos. Dice, por ejemplo,
Salmo 27, 4. Una sola cosa pidió el Señor. No quiere decir que pidió una cosa en su vida, sino que era su deseo principal, su prioridad en la lista de deseos. Una sola cosa pidió el Señor y es lo único que persigo, dice David, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. En el Salmo 65, también obra de David, dice: dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Atrios son los espacios dentro del templo. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Y otro salmo de David, el 122, dice: yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Este era el sueño de David, pero él no se queja, él reconoce al Señor en su deseo, en su determinación de darle este sueño de él a Salomón, a su hijo, lo reconoce como justo. No escuchamos una queja de David. Sí vemos que en los salmos él plasmó claramente que ese era su sueño. La tarea recayó sobre Salomón y el texto nos dice que el rey Hiram de Tiro proveyó la madera del Líbano, contrató obreros de todo Israel y también obreros extranjeros. Las piedras fueron labradas fuera de la ciudad para que no haya ruido. Con toda su capacidad, de alguna manera tenía entendimientos de ingeniería, de arquitectura y de cómo construir rápido. No sé si se acuerdan que el tiempo que tomó a Herodes construir el templo. Hay un pasaje que dice: 46 años tomó construir este templo, le dicen al Señor Jesús. Y tú lo vas a derribar y construir en 3 días. 46 años, verso 7. Entonces, aquí está la sabiduría de Salomón y su temor, su gran humildad en su oración. También vimos un poco de la oración de Salomón. Se traen todos los utensilios guardados en el tesoro de David. El templo se declara terminado. Y en 1 Reyes 8:27, en realidad en todo el capítulo se describe la oración de Salomón. Y se resume en esta idea. Dice: ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. La oración es muy hermosa, uno de los textos más bonitos de este libro de Reyes. Y también habla de la respuesta del Señor, cómo Él condiciona la comunión con su pueblo, a su obediencia. Bien, tenemos entonces, vimos los comienzos, nacimiento, ascenso al trono, vimos sus obras, el templo y su palacio. Las obras que vimos son de bendición, ¿ya? Las obras de sabiduría, sus juicios, sus construcciones, sus charlas, sus cátedras, podemos decir. Era una universidad andante, como decíamos, podía hablar y hacer de todo. Pero también él logró hacer obras de maldición. Y aquí es la parte oscura del sermón que les voy a compartir, pero no es mío, está en la Biblia. Y estas obras de maldición yo las dividí en dos: su matrimonio con mujeres extranjeras y acumulación de oro y plata. Salomón fue un innovador, podríamos decir hoy día, creó una sociedad multicultural y con libertad de religión, y eso está bien para una sociedad democrática del siglo XXI, pero no para la sociedad que diseñó el Señor, ¿ya? El Señor diseñó una sociedad con un solo Dios y leyes divinas para su pueblo. El reinado de Salomón comienza en Primera de Reyes 3. El relato en Primera de Reyes 3 dice como un apéndice, una nota así que pasa piola casi, porque sigue el resto del texto. Dice que se casó con la hija de Faraón. ¿Qué habla de este matrimonio? De una alianza política a través de este matrimonio y de una alianza familiar. Si nos saltamos hasta Primera de Reyes 11, en el primer versículo del capítulo 11 dice:
ahora bien. La versión Reina Valera dice, pero es un pero a los 10 capítulos que están antes. 10 capítulos de bendición tras bendición. Dice, pero el rey amó mujeres extranjeras. Dice Deuteronomio 17:17, que es algo que dice el texto también, que tomó mujeres extranjeras. En Deuteronomio 17:17 dice, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, tampoco acumulará enormes cantidades de plata y oro. Y Salomón hizo ambas cosas. Este versículo debería habérselo pegado en su pieza o andar con un pancito de vida con este versículo, porque debería tatuárselo. Pero lamentablemente no fue así. Y empezó lo que se nos describe en Primera de Reyes 11, versículo 4 en adelante. Expone el resultado final de estos matrimonios. Dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. La diosa cananita Astart en hebreo suena Astoret y significa vergüenza. ¿Por qué? Porque su culto implica pecados sexuales. Es una diosa del amor y la fertilidad. Adoraban Tiro y Sidón. Y Milcom es el dios más despreciable que se describe, que da hasta vergüenza contar de qué se trata este culto. Milcom también se llama Moloch, que significa el que gobierna. Y lo que pedía Moloch eran niños que eran sacrificados, especialmente bebés. Era una estatua enorme de bronce que tenía brazos extendidos con las manos juntas. Ahí ponías tu bebé y hacían un mecanismo, un truco, en que se llevaba con las manos a la boca ese niño y pasaba a ser quemado y sacrificado en holocausto. Hay historiadores que nos cuentan que también tocaban música, flauta, para no escuchar los gritos y lamentos de la víctima pequeña. Y Diodoro nos dice que en griego se llamaba Cronos, este dios, y los familiares tenían prohibido llorar. Asqueroso, hermano. Uno se pregunta cómo cayó tan bajo nuestro Salomón. Como consecuencia de la idolatría, el reino iba a ser arrancado de Salomón. Por respeto a David, Yahvé le quitó el reino al hijo de Salomón. Este juicio fue solo parcial, ya que dejó una tribu. ¿Recuerdan qué tribu dejó? Una tribu para que gobierne. La tribu de Judá. Esto inicia la monarquía dividida, 10 tribus del norte se dividen. El reino ya nunca más va a ser unido. Quedan al sur son las tribus de Judá y Benjamín, y cada una gobierna, incluso ahí nace un templo y un culto y una ciudad aparte para las 10 tribus, que van a ser posteriormente otro pueblo, se van a aliar con los sirios y nunca más van a estar juntos. Y también habla de enemigos que se levantan. Hadad el edomita, Rezón, rey de Damasco y Siria, y un enemigo que sale del propio palacio, que es Jeroboam, siervo de Salomón, que se rebela contra el rey. Tenemos este final que es triste, pero vemos que el Señor nos ha dejado todo esto, con sus luces y sombras, de este personaje que es Salomón. Vimos sus comienzos, su nacimiento, su ascenso al trono, sus obras que resultaron en bendición, su sabiduría, en sus libros, en su reinado, en sus construcciones, el palacio y el templo. También vemos las obras de Salomón que resultaron en maldición, su esposa extranjera, su acumulación de oro y plata. No es por una cosa racista, hermanos, que está en contra del matrimonio con la extranjera. Es una cosa de la época en el sentido de que Dios tenía un pueblo elegido con una religión, con una fe, pero esa fe era exclusiva para el pueblo. Se refiere a mujeres extranjeras que traen
prácticas abominables como las que describimos de Moloch, de Astarte, adoración de falsos dioses abominables. Por último, podemos concluir que podemos aprender tanto de las luces y las sombras de Salomón. El reino de Salomón y lo bueno de su reino. La parte buena, que es la mayoría de lo que se relata, es una sombra del reinado de Jesucristo. Quería compartir los pasajes de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. El reino del Señor Jesús futuro que esperamos se describe en estos pasajes y en muchas partes de la Biblia. Dice, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Un pequeño vistazo, una pequeña foto, podemos decir, una pequeña publicación nos da Salomón y su reino. Y en cuanto a sus sombras, a su lado oscuro, también podemos aprender las advertencias que nos da esta vida. Vamos a 1 Corintios 10. Si bien el texto no está hablando de Salomón, está hablando del paso de Israel por el desierto, las advertencias nos sirven para esta enseñanza, porque Pablo dice respecto a las enseñanzas del Antiguo Testamento y los pecados de Israel, todo esto sucedió en el versículo 6 de 1 Corintios 10, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como hicieron ellos. Versículo 7 dice, no seamos idólatras. Versículo 8, no cometamos inmoralidad sexual. Y el versículo 11, todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Versículo 12, por lo tanto, si alguno piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer, tanto como Salomón, tanto con todos los hombres de barro que hemos estudiado. Aquí tengo la lista que es Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Ana, Ruth y Noemí, Saúl, David y Salomón. Todos esos hombres de barro, para eso fueron puestos sus virtudes y sus defectos. Y a todos ellos se aplica, y con esto vamos a terminar esta enseñanza, se aplica el pasaje de Hebreos 11, los versículos 13 y los versículos 39 y 40. Vamos a Hebreos 11, versículo 13. De esto aprendemos que su fortaleza, su virtud estuvo no tanto en sus obras, que hemos visto que tenían sombras, sino también en la fe, que fueron hombres de fe, antes de Cristo incluso. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Oremos. Señor, te damos gracias por todos estos ejemplos que hemos visto, toda esta serie que tú nos has preparado, que está en tu palabra. Señor, tú no nos muestras estos hombres, estas mujeres de Dios, solo de una forma ideal, sino que nos muestras sus luchas, sus contradicciones, sus pecados, sus miedos, las veces en que te fallaron y también las veces en que hicieron lo correcto. Te damos gracias por eso. No es un libro de mitos, de fábulas, de historias adornadas, sino que es un libro real. Así que, Señor, que aprendamos todo lo bueno que ellos tienen, su vida de fe, su capacidad de esperar tus promesas, de vivir y obedecer tu palabra,
y también a desechar todo lo malo que hicieron, entender que eran personas comunes y corrientes, que esperaban un futuro contigo, esperaron tus promesas y serán realidad contigo, Señor. Esperamos desde ya el reino que Salomón nos da una pequeña muestra, que tú pusiste en él un espíritu de sabiduría y de gobierno. Esperamos tu reino, Señor, en este mundo. Somos peregrinos que vamos caminando a la tierra prometida, que es la reunión contigo y un gobierno eterno en el que nos gozaremos y te alabaremos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.